Hablamos del hígado y hablamos de cuáles son las funciones básicas que tiene nuestro hígado en nuestro cuerpo y cuáles son las patologías más frecuentes. Fuimos a consultar al doctor Eduardo Facio del Hospital Udaondo. El hígado es un órgano que es esencial para la vida, cumple en realidad múltiples funciones, entre las cuales algunas de las más importantes son las de detoxificación, o sea, hay un montón de sustancias que el hígado tiene que metabolizarlas para favorecer su eliminación del cuerpo, y también cumple funciones muy importantes en lo que hace a la síntesis, es decir, a la formación de proteínas que son esenciales también, ¿no? Es un órgano que es vital, es decir, que no se puede sobrevivir si el hígado no está funcionando bien. Por eso es que los pacientes que tienen a veces una enfermedad crónica de tipo cirrosis, eso con el tiempo puede llevar a una insuficiencia del hígado, y por eso es que estos pacientes pueden llegar a necesitar un trasplante, es decir, que se les coloque un hígado sano, porque si no, no tienen posibilidad de supervivencia. La mayor parte de los pacientes no tiene síntomas. Se detectan estas enfermedades porque hay alteraciones en sus análisis, y por eso, en el caso de la hepatitis C, hay toda una serie de recomendaciones para que la gente se analice, o sea, se investigue si tiene los anticuerpos con esta enfermedad, en el caso de individuos que tienen ciertos antecedentes, como por ejemplo haber recibido transfusión de sangre antes del año 94, por ejemplo, cuando esto no se podía investigar en los bancos de sangre, aquella persona que usó alguna vez drogas, personas que han recibido un tatuaje o personas que han recibido hemodiálisis, etcétera. Son todas condiciones que tienen que buscar a ver si tienen este virus, porque realmente no da síntomas. Tenemos, por supuesto, dificultades en la medicina pública. Nosotros, por ejemplo, en el caso de hepatitis C, hepatitis B, en general, a lo largo de estos años hemos conseguido el tratamiento a través del Banco de Drogas de la provincia de Buenos Aires. O sea, el tratamiento específico en los pacientes sin cobertura de obra social se consigue realmente. Pero tenemos muchos problemas para conseguir los análisis, que son muy importantes para el manejo de esas enfermedades, como son, por ejemplo, las cargas virales de hepatitis B, las cargas virales de hepatitis C, por ejemplo, los genotipos. Antes de decidir el tratamiento para una hepatitis C, por ejemplo, hay que saber cuál es el tipo, porque hay 6 tipos diferentes de ese virus. Hay que conocer cómo está la carga viral, y ese tipo de análisis no se están haciendo en los hospitales públicos. Y realmente es un problema, porque son análisis que son imprescindibles para poder planear el tratamiento. Los que tienen coinfección, los que tienen hepatitis C y también tienen HIV, consiguen estos análisis por el Programa Nacional de SIDA. Pero los que tienen solo hepatitis C y no tienen HIV, no hay ningún programa que le pague estos análisis, porque no hay un programa nacional de hepatitis C o de hepatitis en general, que sería realmente necesario también. Es algo que la Sociedad Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado está planteando hace años y todavía no se ha conseguido. Bueno, una aclaración fundamental, que yo me he equivocado, el doctor era del Hospital Posadas, no del Hospital Udaondo. Bueno, hablábamos y conocíamos cuáles son las funciones básicas y nos hacía referencia sobre las patologías por ahí más frecuentes. Hablamos específicamente en este caso de la atresia y vías biliares. De vías biliares, un nombre rarísimo. Sí. Bueno, ¿qué es esto traducido? En el hígado hay unos conductos que van a transportar la bilis que se forma en las células del hígado hasta la vesícula. ¿Sí? La bilis juega un rol muy importante en la digestión, sobre todo en la digestión de grasas. Cuando hay alguna obstrucción, ¿sí?, o hay algún problema en estos canales, la bilis se puede empezar a acumular y se produce daño hepático. Eso es lo que se conoce como atresia de vías biliares, que es una enfermedad que nosotros como pediatras vemos, pues se trata de una enfermedad congénita, ¿sí? Es una enfermedad bastante complicada, que puede llegar a ser severa, incluso puede provocar la muerte. Por eso, cuando aparece puede tener muchos síntomas, ¿sí? Puede tener pobre ganancia de peso, o tal vez al principio una ganancia de peso normal y después haber alguna alteración, pero la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, es lo que más se ve, pero en forma crónica. ¿Eso tiene que ver con la bilirrubina, por ejemplo? Claro, exactamente. Entonces, no es la clásica ictericia fisiológica que tienen los bebés recién nacidos, sino que segunda, tercera, cuarta semana, por ahí tienen 2 meses y es un bebé que está amarillo. Entonces es cuando empezamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay que empezar el tratamiento cuanto antes. Muchas veces el tratamiento consiste en una cirugía, pero muchas veces se tiene que llegar hasta el trasplante. Así que estamos para como poner en la mesa la severidad que puede llegar a tener esta enfermedad. Este control de la bilirrubina que se hace comúnmente a través del análisis de sangre, que también yo decía,
Yo preguntaba esto al principio del programa porque obviamente son cosas que me pasan a mí, ustedes ya me conocen. El blanco del ojo que se pone amarillento. Sí. Bueno, yo tengo lo que se llama, después conocí después de muchos años, la enfermedad de Gilbert, no sé, o ese síndrome, no sé cómo. Enfermedad de Gilbert. La enfermedad de Gilbert. ¿Qué tiene que ver con esto, puntualmente? En realidad no, en realidad lo que dice él es la acumulación de bilirrubina porque la parte hepática que produce la bilis después del hígado, que el que va hacia el intestino, está tapado. Perfecto. Acá lo que ocurre es que lo amarillo se produce muchas veces porque la bilirrubina indirecta, que es lo que viene del metabolismo de la hemoglobina, no puede entrar al hígado. Entonces la enfermedad de Gilbert es una deficiencia del hígado para poder captar fácilmente esa bilirrubina, esa hemoglobina, y transformarla que se transforma en bilirrubina y no la capta bien. Entonces aparece en sangre, entonces tenés una pequeña coloración amarillenta ahí. Cuando hay hepatitis... me sube la bilirrubina. Exactamente. Sube la bilirrubina, da amarillo. Exactamente. A veces con una ecografía es suficiente como para poder sospecharlo junto con la clínica, pero muchas veces también se requiere de una biopsia de hígado para verlo en el microscopio y poder ver esta alteración. Así que es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? No es extremadamente frecuente, pero es una de las enfermedades congénitas que nosotros vemos alguna vez dentro de la práctica habitual de la pediatría. Bueno, hablamos de estas funciones y reiteramos por qué debemos cuidar nuestro hígado y cuáles son las maneras o qué conductas debemos de evitar, porque esto nos puede perjudicar. Totalmente. El hígado, como decíamos al principio cuando empezamos el programa, está del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Por debajo del pulmón derecho, debajo del diafragma, ¿sí? Y hay una parte del hígado, un lóbulo, que se extiende un poquito hacia el medio, que está por delante del estómago, ¿de acuerdo? El hígado pesa más o menos 1,5 kilos, 1,3 kg, y tiene más de 500 funciones. Tiene funciones de fábrica, funciones de almacenamiento y funciones de depuración. O sea, de todo. Fabrica bilis, fabrica factores de coagulación, fabrica proteínas, fabrica anticuerpos, fabrica de todo el hígado, ¿sí? Puede, por ejemplo, fabricar, acá tengo anotado algunas cosas interesantes porque hay de las 500 funciones, imagínate que no me acuerdo todas, pero... Sí, no, el libro de biología, ¿qué materia es esa? ¿El hígado, las funciones del hígado? Bueno, por eso. No, es interesante, por ejemplo, el hígado almacena, ¿qué almacena? Y almacena azúcar, almacena vitaminas, almacena hierro, almacena cobre. Si a vos te falta azúcar en la sangre, ¿qué hace el hígado? Transforma los depósitos de azúcar que tiene y los manda a la sangre. Si te sobra, los guarda, ¿de acuerdo? O sea, es una gran fábrica que provee y encima depura, como decía el doctor, de repente, vos tomaste alcohol, ¿quién se encarga de que el alcohol desaparezca del cuerpo? El hígado. Vos tomaste un remedio, ¿quién se encarga de que ese remedio se descomponga para poder ser eliminado? El hígado. ¿Exceso de grasas, por ejemplo? Bueno, el hígado sufre de exceso de grasa, ¿de acuerdo? Okay. Toxinas, vos te intoxicaste con algo, ¿quién se encarga de transformarlo? El hígado. Entonces tiene muchísimas funciones y por eso hay que cuidarlo. Entonces hay que tener cuidado con ciertos tóxicos que uno puede consumir que pueden afectar el hígado en forma importante. El tóxico que más afecta al hígado en la cultura occidental es el alcohol. Okay. O sea, tomar alcohol en forma desmedida, si bien se dice que un poco de alcohol puede generar beneficio cardiovascular, tomar alcohol por encima de lo recomendado, incluso diariamente, o por exceso los fines de semana, ya sea en chicos como en adultos, puede generar una hepatitis alcohólica, ¿sí? Y puede generar hígado graso, y eso puede generar a futuro un problema hepático crónico. Por otro lado, también hay que tener cuidado con el tipo de dieta que uno hace. ¿Por qué? Porque la bilis que produce el hígado también se pueden formar calculitos, y después vamos a hablar en otro bloque lo que tiene que ver con el famoso ataque de hígado y qué tienen que ver estos cálculos de la vesícula. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, y un capítulo para la hepatitis, porque vos recién mencionabas el tema, ya sabemos que hay 3 tipos de hepatitis, la A, la B y la C. La C, que es la silenciosa, que en realidad es la más peligrosa porque no la conocemos, por ahí es difícil de detectarla y que pueden tener consecuencias. Y no tiene vacuna. Y no tiene vacuna. Las hepatitis son enfermedades virales que afectan el hígado. La hepatitis A es la que se contagia por mecanismo, se llama fecal-oral, o sea que es la hepatitis que no se cronifica, ¿sí? Perfecto. La hepatitis B y C son las que se contagian de la misma manera que se contagia el VIH, es decir, por sangre o por fluidos, y son las que se pueden hacer crónicas e incluso hasta predisponer al cáncer de hígado. Bueno, después vamos a tener una nota específica respecto al tema y la clasificación de la hepatitis, pero quería hacer una vinculación, porque estábamos hablando justamente de esta relación, y en realidad lo que nosotros más conocemos y más nos suena respecto de las funciones de hígado o de las patologías que puede tener el hígado son las hepatitis, que, como decía Ezequiel, hay vacuna para 2 de ellas y es importante en el calendario oficial, gratuitas. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar con Valeria también de cómo enfrentar el diagnóstico más grave que puede afectar a nuestro hígado, por ejemplo, un cáncer de hígado, una cirrosis, una situación que puede ser realmente muy, muy, muy grave y que
obviamente hay que recibirla como todo este tipo de diagnósticos. Hacemos una pequeña pausa recordándoles que nos pueden llamar a qué teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Ya venimos. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Sabías que el hígado es el órgano de mayor tamaño y complejidad metabólica del organismo? Posee una enorme capacidad de regeneración en respuesta a diferentes agresiones como toxinas, alcohol, medicamentos y muchas otras.